Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es George Gago y pues ahora vamos a tocar nuestra segunda parte de clase de fisiología sobre el sistema excretor y el medio interno. Como ya hemos tocado en una primera clase, hemos hablado sobre principios del medio interno, un poco de lo que es la función de filtración y bueno, una que otra cosa del túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Sobre todo lo más importante de este primer segmento tubular. Ahora vamos a tocar a los demás segmentos tubulares, lo que es el equilibrio ácido-base y por último lo que es la regulación de la función vesical. Muy bien. Segmentos tubulares, ahora toca hablar sobre el asa de Henle. Como te comentaba ya en el anterior video, casi todo se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. Y mira, es tanto así que en el enlace de Henle ya solamente llega un tercio del volumen filtrado. O sea, casi todo, mira, los 2/3 se han reabsorbido a nivel del túbulo contorneado proximal. Solamente llega un tercio acá. Y el asa de Henle constituye dos partes, el asa descendente y el asa ascendente. Lo importante aquí a entender es que el asa descendente es permeable al agua. Por lo tanto, el agua va a poder salir y entonces se va a concentrar la osmolaridad, ¿no? Va a ser un segmento hipertónico, con hipertonicidad. En cambio, en el asa ascendente, este es un segmento impermeable al agua, no como la descendente. Y acá lo que van a salir serán los solutos, disminuyen la osmolaridad del líquido tubular. Por eso que este es un segmento de dilución, porque justamente el agua no sale, pero sí los solutos, por lo tanto la concentración va a disminuir, ¿ya? Acá hay que recordar, importante el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Es muy importante porque es sitio de acción farmacológica. Y también se va a llevar aquí a cabo lo que es la reabsorción de magnesio, ¿ya? Si vemos esta imagen, enlace ascendente de Henle. Una vez más, no te pido que te memorices todos los transportadores, la única intención es que tú sepas cuál es el flujo neto, cómo todo se mantiene en equilibrio para reabsorber lo necesario y secretar lo que se tiene que secretar. Pero si hay un cotransportador que yo te pido que te aprendas es este, el sodio-potasio 2-cloro. Entran dos cargas positivas y salen dos cargas negativas, porque este es el sitio de acción de los diuréticos de asa, como la furosemida. Muy bien, mira, entra el sodio y una vez más, siempre que entra el sodio, ¿cómo va a salir? Necesita una bomba de sodio-potasio porque le cuesta salir. Pero acá va a entrar potasio, ¿no? El potasio más adelante va a poder salir por difusión facilitada, ¿ya? Así como el cloro que está acá entrando. Muy bien, también van a haber otros transportadores de potasio para afuera. La cuestión es esa, que acá va a ser sitio de acción de la furosemida. Esta furosemida hace acción a nivel de esos cotransportadores y por ende se va a quedar más sodio fuera, más potasio fuera, más cloro fuera. Pero sobre todo el sodio, porque si no entra el sodio, no entra agua. Recuerda que el sodio y el agua van de la mano, entonces estás evitando de que se reabsorba agua, que pase agua y también que más sodio llegue justamente al final, ¿no? Es por eso que esta tiene una acción diurética, los diuréticos de asa, como la furosemida, ¿ya? Y además el magnesio también se reabsorbe, pero por medio intercelular, ¿no? Por medio de este espacio entre las células, por una gradiente electroquímica, ¿ya? Se reabsorbe lo que es el magnesio junto con lo que es el calcio. Listo. Hay un concepto también de osmolaridad de la nefrona. ¿En qué consiste? Este gráfico es bastante bonito porque tú puedes ver cómo se va concentrando la orina en distintos segmentos de los túbulos. Si te das cuenta en este asa descendente, se va poco a poco concentrando, es un segmento hipertónico porque es permeable el agua, entonces el agua sale. Pero aquí en el asa ascendente, ese es un segmento impermeable al agua, lo que sale son los solutos. Por lo tanto, se va diluyendo, va disminuyendo su concentración. Este es un segmento diluyente impermeable al agua, ¿ya? Más adelante, ¿no? En el túbulo colector vas a ver que es variable, ¿ya? Es variable. Acá es donde se empieza a regular más. Se empieza a regular si tú quieres reabsorber o quieres secretar agua. ¿Qué es lo que quieres? Porque aquí es donde va a hacer más efecto lo que es la aldosterona, la hormona antidiurética, etc. Ya vamos a ver eso después. Entonces, mientras que en el asa descendente, ¿de qué se va a encargar? De concentrar. En el asa ascendente, de diluir. Y en el túbulo colector, variable. Ahí es donde se va a regular. Vamos a ver después, ¿ya? Entonces,
Aquí la osmolaridad va a ser creada por el sodio, el cloro y la urea. Sodio, cloro y la urea. Pero la osmolaridad en su fórmula también no tenía la glucosa. Es que mira, toda la glucosa, un 100% como te comentaba, ha sido reabsorbida en el túbulo contorneado proximal. Entonces es lógico que aquí no llegue glucosa. Por lo tanto la osmolaridad, la concentración va a ser principalmente mediada por esos electrolitos. La urea dentro de estas es ese metabolismo generado por el hígado y por las proteínas, ¿no? Hay que recordar. Y que su función aquí es mantener, mira, la urea va a viajar junto con el agua, de la mano. Es como el sodio, urea con agua. Entonces, en ese segmento medular del túbulo colector, va a ser el segmento en el cual se va a reabsorber la urea. Se reabsorbe en el túbulo colector. Esta urea se va a reabsorber junto con agua. De esa manera, ¿qué va a pasar con la orina? Si sale agua, se va a concentrar más, ¿verdad? Esa urea se reabsorbe y luego va a volver a entrar, se va a reciclar a este nivel, al nivel de la asa descendente. Y es así como la urea viaja, ¿ya? Tiene una alta permeabilidad la urea, sobre todo en su segmento final, en su segmento medular, el túbulo colector. Y es esencial la urea para mantener la gradiente, pues, como te comentaba, ¿no? Esa es su fórmula de la urea. Muy bien, sigamos túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal tenemos el siguiente cotransportador, sodio-cloro, importante porque también es sitio de acción farmacológica por las tiacidas. Luego tenemos una vez más, si entra sodio, el sodio no va a poder salir fácilmente. Necesita siempre una bomba sodio-potasio. Perfecto. Ahora, este cloro que entra necesita una forma de que salir, por lo tanto va a tener su canal de cloro, ¿no? Y además se va a dar lo que es la reabsorción de calcio, ¿ya? Y eso es importante porque vas a ver más adelante cuando tocamos las hormonas que la PTH tiene acción en el túbulo contorneado distal, ¿ya? En un tipo de antiporter calcio fosfato. La cosa es que entra calcio aquí. Acá se reabsorbe calcio a nivel renal por medio hormonal. Entonces, al reabsorberse calcio, necesitas de este tipo de antiporter, ¿no? Que mete el calcio a la sangre y por el otro lado entra el sodio, ¿no? Y pues así es como se mantiene ese tipo de gradiente, ¿no? Al final este sodio va a terminar saliendo por más acciones de la bomba de sodio y potasio. Cosas puntuales para no estar tanto en floro. Primero, este contrasportador. Sodio-cloro, sitio de acción de las tiacidas, la hidroclorotiacida, por ejemplo. Ese tipo de fármacos actúan a este nivel justamente inhibiendo este contrasportador y quedándose más sodio en el lumen, en la orina. Por tanto, no entra agua, efecto diurético. Si se va sodio, se va agua, porque las dos van de la mano. ¿Muy bien? Y también aquí se da una reabsorción importante de calcio, o sea, no la mayor, pero sí considerable, porque aquí es donde va a empezar a actuar lo que es la paratormona, ¿ya? Túbulo colector. Túbulo colector. Vamos a hablar después de la paratormona, ¿ya? Tranquilo, tranquilo. Túbulo colector. Aquí vamos a tener un canal muy importante que es ENaC. ENaC, muy bien. Que se van a encargar de la absorción de sodio a este nivel. Si te das cuenta, en casi todo el túbulo se reabsorbe sodio. Pero obviamente, ¿dónde se da casi 60-70% de reabsorción de sodio? El túbulo contorneado proximal. Células principales y tienen unas células intercaladas, que pueden ser intercaladas alfa o intercaladas beta. La cosa es que esta célula principal, ¿ya?, reabsorbe sodio por medio de estos canales de ENaC. Una vez más, si se reabsorbe sodio, va a necesitar una bomba de sodio-potasio para botar ese sodio. Entra ese potasio y el potasio sale por la orina. Y también a la mano, de la manito del sodio, va a tener que entrar agua, ¿no? Por eso es que hay un canal de ENaC acá y abajo hay agua. Las células intercaladas, por el contrario, se van a encargar de botar los hidrogeniones por medio de una difusión facilitada. Entonces, neto, producto neto, el sodio entra, el potasio sale. ¿Y qué más sale? Los hidrogeniones salen, ¿no? Entonces, se reabsorbe sodio y agua, porque el agua va de la mano el sodio, ¿no? El sodio entra, sale potasio. Sodio entra, sale hidrogeniones, ¿no? Eso es lo que pasa en el túbulo colector. Se reabsorbe sodio, se bota potasio y se bota hidrogeniones. Y también recuerda que en los segmentos medulares, al fondo, ¿qué pasaba? Se reabsorbía urea, ¿no?
para mantener la gradiente. Dato importante. Y esto también tenlo bastante en cuenta. Mira, ¿por qué los diuréticos generan hipopotasemia? Sobre todo la furosemida y la hidroclorotiazida. Si hay un incremento en los niveles de sodio que llega al túbulo colector, aumenta la secreción de potasio. Porque si te das cuenta es proporcional. Mientras más sodio llega acá, ¿no? Mientras más sodio llega acá, más sodio va a tener que salir. Y si va a tener que salir, por medio de esta bomba va a tener que entrar más potasio. Y si entra más potasio va a tener que botarse en la orina. ¿Te das cuenta? Una vez más, ¿no me entendiste? Ya. Uy. Si entra el sodio, ¿no? Digamos que acá llegan varias moléculas de sodio, ¿ya? Bastante sodio llega acá. Entonces, va a tener que salir más sodio. Pero si sale más sodio, a la par tiene que entrar más potasio. Y el potasio va a terminar yéndose por la orina. Entonces, mientras más sodio llegue acá, más potasio de la sangre se va en orina. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo uso furosemida? Yo uso furosemida, el sodio se queda acá. Y ese sodio va a seguir viajando, ¿no?, por los otros segmentos tubulares. ¿Qué pasa si yo uso tiazida? Si uso tiazida, este sodio no va a entrar y va a seguir viajando por la orina. Entonces, todo ese sodio va a llegar al túbulo colector. Y en el túbulo colector, este sodio, pues, va a intentar reabsorberse, ¿no?, por este nivel. Y ese intento de reabsorción, ¿qué va a provocar? De que se bote más potasio. Es por esto que la furosemida, como las tiazidas, o sea, los diuréticos de asa, como los diuréticos tiazidas, generan hipopotasemia. Por esto. Entonces, cuando lo llevas en fármaco, ya te vas a acordar un poco de por qué se da eso. ¿Ya? No como la espironolactona. La espironolactona, todo lo contrario, ahorra potasio. Y vamos a ver por qué. ¿Ya? Acá es sitio de acción de la aldosterona. La aldosterona es una hormona muy importante porque se encarga de justamente, por un lado, favorece a que se reabsorbe más sodio por los canales de ENaC. Por otro lado, justamente favorece acá la bomba sodio-potasio. Y por otro lado, aumenta la excreción de hidrogeniones. Entonces, lo que hace la aldosterona, a final de cuentas, es reabsorber más sodio, botar más potasio y botar más hidrogeniones. Eso es lo que hace la aldosterona. ¿Ya? Entonces, es liberada ¿por qué? Por efecto de la angiotensina 2, ya vamos a ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por una mayor cantidad de potasio y porque esta ACTH, cuando se libera, esta hormona corticotropa, ¿no?, recuerda que la aldosterona es un mineralocorticoide, entonces va a tener cierto efecto, cierta influencia por la liberación de ACTH. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los efectos? Mayor reabsorción de sodio y agua, mayor excreción de potasio y mayor excreción de hidrogeniones, como hemos visto acá. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio, bota potasio. Reabsorbe sodio, bota hidrogeniones. Eso es lo que hace, ¿ya?, nuestra aldosterona. Y pues también hay diuréticos, ¿no? Los diuréticos ahorradores de potasio, que son los diuréticos que actúan inhibiendo la aldosterona, ¿no? Eso es justamente la espironolactona, por ejemplo. Ahorran potasio porque si tú inhibes la aldosterona, mira, más potasio se te queda en el medio. Entonces, a diferencia de los otros diuréticos, como los diuréticos de asa y las tiazidas, la espironolactona te ahorra potasio. Es por esto. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Ahora, hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética, o también llamada vasopresina, es una hormona que se libera en la hipófisis posterior, en la neurohipófisis. Lo que va a hacer es su principal acción, va a depender, ¿no? Tiene dos receptores, los V1 y los V2. Los V1 son a nivel endotelial. Lo que van a generar será vasoconstricción. En cambio, los receptores V2 son a nivel tubular, a nivel del túbulo colector. Y lo que va a generar va a ser que se reabsorba más agua, ¿ya? Que se reabsorba más agua. Si tú te das cuenta,
estos receptores V2 tienen interacción con esta hormona antidiurética y pues lo que va a generar es que se secreten más vesículas que contienen esas acoporinas. Entonces se liberan esas acoporinas, que son canales que se van a integrar a las membranas y van a generar de que facilite la difusión de agua. Únicamente agua, no sodio, solamente agua. Entonces vamos a tener la acoporina 2, la acoporina 3 y la acoporina 4. La acoporina 2 va a estar en esta parte, ¿no?, del lumen con la célula tubular. Acá esta acoporina 2 va a permitir que pase agua facilitadamente por la membrana. En cambio la acoporina 3 y la acoporina 4 están entre el túbuli y la sangre, permitiendo también el paso únicamente de agua. ¿Ya? Entonces, como te comentaba, hay dos receptores. El receptor V1, que permite vasoconstricción, y el receptor V2, que es antidiurético. Esta es una hormona liberada por la pituitaria posterior. ¿Okay? Y presentan dos estímulos de liberación. La hiperosmolaridad quiere decir que el medio tenga una concentración mayor. Entonces, si la sangre tiene una concentración mayor concentración de sólidos en la sangre, es decir, hay menos volumen circulante efectivo, yo con la antidiurética puedo reabsorber agua para que se equipare y se diluya el contenido en sangre, para que esa concentración baje y sea isosmótico, ¿no? Y hay otro que es la pérdida de volumen, pacientes chocados, pacientes que tienen alguna hemorragia o alguna herida, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes, lo que va a pasar va a ser principalmente de que esa antidiurética va a hacer de que el paciente orine menos, se reabsorba más agua a nivel de la orina salga más concentrada, y es por eso que el flujo renal a ese nivel ya es más marcado, es disminuido, ¿ok? Como te comentaba, a nivel de la nefrona hay dos partes, una parte cortical, una porción cortical y una porción medular. La porción cortical es permeable al agua, ¿no? Pero no a la urea, no es permeable a la urea. La porción medular sí, es a ambas, al agua y a la urea. La hormona antidiurética estimula la reabsorción de urea. Entonces se reabsorbe más urea y la urea va de la manito junto con el agua. Se reabsorben los dos juntos. Entonces, en este medio, la orina, ¿qué va a pasar? Se va a concentrar más, su osmolaridad va a subir, ¿no? Entonces, esta urea se puede reabsorber en el asa descendente de Henle. Y es así como se da este ciclo, se recicla, ¿ya? Por eso que la urea es vital para mantener esta gradiente. Bien, renina, angiotensina, aldosterona, otra hormona. La vas a tocar un poco mejor en el tema de presión arterial en cardio, ¿no? En el que básicamente tienes lo que es la renina, la angiotensina y la aldosterona, como dice el propio nombre. La historia empieza acá, ¿no? En las células yuxtaglomerulares. Estas son las que producen renina. Hay varios estímulos, sobre todo tres, que disminuyen la presión de perfusión. Quiere decir que hay menor presión arterial. Llega una menor presión arterial a nivel de la nefrona y por lo tanto esas células yuxtaglomerulares producen más renina, ¿no? Porque lo que quieren es subir la presión. Al final, el producto neto de este sistema renina, angiotensina, aldosterona es subir la presión sanguínea. Entonces, si tú tienes baja presión, es el estímulo para que empiece toda esta cascada. El otro es que haya menor cantidad de concentración de sodio en la mácula densa. Esta mácula densa es a nivel del túbulo contornado distal, es una porción de células que son sensibles al sodio, ¿ya? Entonces, si ya menos sodio a ese nivel, pues tu cuerpo traduce de que justamente necesita subir, ¿no?, la presión. Porque hay baja, porque, a ver, si dice que hay bajo nivel de sodio que llega a la mácula densa, quiere decir que hay una mayor cantidad de sodio que se está reabsorbiendo a nivel del túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, quiere decir que se está reabsorbiendo poco o que tu cuerpo necesita más de esa volemia o ese volumen circulante efectivo. Por lo tanto, niveles bajos de sodio, ¿ya?, traduce de que, por favor, reabsorben más sodio y más agua, porque uno de los productos netos del efecto es mayor retención de sal y agua. Y por último, hay una activación simpática a nivel del sistema nervioso simpático por los receptores beta 1, como ya te comentaba. Entonces, esta renina ya la vas a tocar más a fondo en tus clases de presión arterial, de fisiología, pero para recordar, lo que hace es transformar
el angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 luego va a pasar por una enzima convertidora de angiotensina y se va a transformar en angiotensina 2. Y pues esta angiotensina 2 tiene distintos efectos, ¿no? Por ejemplo, aumenta el tono simpático, del sistema simpático, aumenta la reabsorción de sodio y cloro, tiene un efecto como un vasoconstrictor de la arteriola eferente y aumenta la secreción adrenal de aldosterona y la hormona antidiurética. Entonces, la angiotensina 2 le echa una manito para que se produzca más aldosterona y más antidiurética, la que hemos visto. Ya hemos visto la aldosterona y la antidiurética. Y todas estas en conjunto, ¿qué hacen? Subir la volemia, reabsorber agua. Uno reabsorbe sodio y reabsorbe el agua, y la otra reabsorber solamente agua. Pero al final subes con toda la presión en los pacientes chocados, ¿no? Pacientes con baja volemia o con hiperosmolaridad. Otras hormonas, los péptidos natriuréticos. Mientras todas las hormonas anteriores lo que buscaban era subir la presión, lo que buscan los péptidos natriuréticos es bajarlas. Lo que pasa es que al tener mayor volemia o pacientes hipertensos con demasiada presión, a nivel de los miocitos estos se estrechan, ¿no? Estos generan esta estrechez y por lo tanto quieren disminuir la volemia para disminuir esa presión. A nivel de las aurículas se produce el péptido natriurético atrial y a nivel de los ventrículos se produce el péptido natriurético cerebral. Estos tienen como efecto ser vasodilatadores, ¿no? Y aumentar la diuresis. Tiene un efecto contrario a las hormonas anteriores que hemos visto. También tienes la eritropoyetina. Esta hormona más que nada está involucrada en el proceso de eritropoiesis. Se van a sintetizar en las células intersticiales peritubulares. Acuérdate de ese dato. Células intersticiales peritubulares. Y esta eritropoyetina va a viajar justamente y va a hacer acción en la médula ósea roja. El estímulo para producir glóbulos rojos va a ser la hipoxia. Frente a esta hipoxia con la eritropoyetina se va a empezar a producir, se va a generar esta eritropoiesis. En aquellos pacientes que tengan niveles disminuidos de eritropoyetina, va a generar anemia normocítica. Eso es un dato de fisiopatología, ¿ya? Y por último, la hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea, como te comentaba, va a hacer acción a dos niveles. Una acción a nivel del túbulo contorneado proximal y la otra acción a nivel del túbulo contorneado distal. A nivel de los ambos contorneados. En un túbulo contorneado proximal va a haber un cotransportador fosfato sodio. Lo que va a hacer inhibirlo, porque al cuerpo no le conviene en esos estados tener fosfato alto. ¿Por qué se secreta la PTH? Porque hay calcio bajo en el cuerpo. Y cuando hay calcio bajo en el cuerpo no nos conviene que haya mucho fosfato, porque ese poco calcio libre que está viajando por ahí se va a unir al fosfato y se van a depositar. Los dos tienen mucha afinidad, son muy buenos amigos. Pero lo que yo quiero es mantener mis niveles de calcio. No me conviene tener niveles altos de fosfato, todo lo contrario, me conviene secretarlos. Entonces lo que hace esta PTH es a nivel del túbulo a nivel del túbulo contorneado proximal, es inhibir ese cotransportador de tal forma que más fosfato se secrete, que no se absorba, porque no necesito más fosfato, necesito mantener el poco calcio que tengo. Y a nivel del túbulo contorneado distal, ¿ya? Lo que va a hacer es estimular este antiporter, básicamente de fosfato y calcio, de tal forma que más fosfato se secrete y más calcio se reabsorba. Producto neto. Esta paratormona lo que va a hacer a nivel renal es aumentar la reabsorción de calcio, aumentar la reabsorción de fosfato y también aumenta la síntesis de la vitamina D3. Recuerda que a este nivel lo que va a pasar es que la vitamina D3 se activa. La vitamina D2 pasa a ser D3 por medio de la alfa-1 hidroxilasa, que es una hormona que se encuentra a nivel renal. Muy bien. Ahora, ¿cómo termina toda esta historia? Termina al orinar, y hay una función vesical, la micción. La micción es el acto final de todo lo que hemos visto, el proceso renal, siendo este un acto reflejo, ¿ya? La micción es un acto reflejo que responde a la distensión, al llenado de la vejiga. Entonces, este llenado es algo inconsciente, ¿no? Pero luego, cuando ya hay cierta cantidad de volumen dentro de nuestra vejiga, nuestro cerebro responde a ciertas respuestas para que ésta pueda ser vaciada, ¿no? Entonces puede iniciarse cuando ya contenemos aproximadamente 150 a 200 mililitros de orina. Ya cuando tenemos esta cantidad, ya podemos orinar tranquilamente. Bueno, ya se
puede ser de una manera más consciente la micción, porque ya existe esa distinción necesaria. La capacidad vesical máxima, o sea, cuánto puede guardar uno de orina en la vejiga, es de 500 a 600 mililitros. Pero esto ya involucraría cierto grado de incontinencia urinaria, ¿no? Porque es difícil llegar hasta los 500 o 600 mililitros. De verdad, o sea, eso ya llegas a ser globo vesical, pero es la capacidad máxima, ¿no? Es decir, que si llegas a esto ya compromete que tú tengas algún grado de incontinencia vesical. Una presión máxima de 100 centímetros de agua, ¿ya? O esa es la presión máxima la cual tú puedes tolerar. Entonces hay dos fases, ¿no? Para el almacenamiento y el vaciado. Para el almacenamiento destaca el simpático y para el vaciado destaca el parasimpático. Y eso tú te acuerdas fácil. El simpático es una situación de alerta, de alarma, ¿no? Entonces, tú para vaciar tu vejiga, tú cuando estás en el baño, tú puedes, al menos yo, no puedo vaciar o miccionar si es que me siento tensionado, si me siento estresado, si siento que todo el mundo me ve en esos urinarios. No creo ser el único, pero sé que a varios se les dificulta, no pueden orinar así, porque en ese entonces está activado tu simpático. Como está activado tu simpático, entonces no puedes vaciar correctamente la vejiga. Necesitas que predomine tu parasimpático, necesitas estar relajado para que puedas orinar, ¿no? Entonces de esa manera tú te acuerdas que para el almacenamiento destaca el simpático, pero para vaciar necesitas que sobreponga el parasimpático, necesitas estar relajado. Es una situación muy clásica, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en el almacenamiento? El detrusor se tiene que relajar. El detrusor es ese músculo que al contraerse, pues exprime toda la vejiga. Necesita que esté relajado. Que se cierre el cuello vesical, la parte de abajo, que es el esfínter, que esté cerrado, pues. Que se relaje arriba y que se cierre abajo. Y para el paseamiento, todo lo contrario. Necesitas que se contraiga arriba, que se contraiga el detrusor y que se relaje el cuello, se relajen los esfínteres, tanto externo como interno. Y para eso hay respuesta parasimpática. Existen 3 núcleos, a nivel D10 y L2, el núcleo simpático. A nivel D10 y L2 va a salir la respuesta parasimpática. Y a nivel somático, S3 y S4, que más que nada son fibras somáticas, son fibras un poco más conscientes, ¿no? Que es básicamente esa parte consciente que tú tienes para poder orinar, ¿no? Esa parte consciente de decir voy a orinar y que tú vayas y orines va a estar mediada por este núcleo somático, por este núcleo que tú puedes controlar. Pero esta parte inconsciente del simpático y el parasimpático, vas a ver que son muy definitorias, no van a depender de ti, ¿no? Son un poco más del sistema nervioso autónomo. Entonces hay 3 tipos de músculos, ¿no? Que van a estar involucrados aquí: el detrusor, el esfínter liso y el esfínter estriado. A nivel del sistema simpático, va a botar justamente el nervio por medio del nervio hipogástrico y va a hacer acción en el detrusor por medio de los receptores beta 3 y por medio del esfínter liso por medio de los receptores alfa 1, ¿ya? Alfa 1. Entonces vas a ver que inclusive hay fármacos alfa 1 block, ¿no? Como lo que es la tamsulosina, que va a permitir que en pacientes con hiperplasia benigna de próstata se relaje, ¿no? Un poco más este esfínter liso y permita que esos pacientes puedan orinar, porque su principal molestia es que no pueden orinar, porque hay una próstata allí que les está apretando. Va a permitir que se relaje esa musculatura lisa, ¿no? Porque justamente estos receptores alfa 1 por medio parasimpático hace que eso se contraiga. En cambio, los beta 3 permiten que el detrusor se relaje, ¿ya? Y por el otro lado vas a tener lo que es el parasimpático. El parasimpático, por medio de sus receptores muscarínicos tipo 2 y tipo 3, cuya señal viaja por el nervio erector, va a permitir que se contraiga el detrusor. Así como por medio del nervio pudendo, se va a permitir que este esfínter estriado se relaje. Una respuesta más consciente, somática. Muy bien. Entonces, así es como funciona esta función vesical. Función de almacenamiento y función de vaciamiento. Almacenamiento por medio de estos nervios hipogástrico y simpático y vaciamiento por medio de la función parasimpática y un tanto somática. Ok, ahora sí un poco más interesante, que es la regulación ácido-base. Bien, para el ácido-base vamos a
decir cosas bien concretas para no confundirnos ni mucho menos marearnos. Muy bien. Hay que recordar que existe lo que es el pH. El pH no es nada más que la concentración de hidrogeniones en nuestro medio. Depende mucho de esa concentración de hidrogeniones en nuestro medio para que nuestras proteínas y nuestras enzimas tengan una función adecuada, ¿ya? Es decir, funcionen bien. Porque si no, va a pasar de que, igual pasa con la temperatura, ¿ya? Y algunos estados, de que se van a inactivar algunas enzimas, ¿no? O algunas proteínas. Se van a hidrolizar o se van a deshidrolizar. En resumen, es necesario mantener una concentración adecuada de hidrogeniones en nuestro medio. Y este pH es resultado de una ecuación logarítmica de los hidrogeniones, cosa que va a oscilar entre los valores, va a oscilar entre valores de 0 a 14. De 0 a 14. Siendo 7 un pH neutro, ¿ya? Siendo 7 un pH neutro. Mientras más bajo del 7 sea, van a ser un medio ácido. Y mientras más alto del 7, llegando al 14, va a ser un medio alcalótico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que básicamente es el pH. Y pues, en tu cuerpo necesitas mantener un buen estado ácido-base. Una buena relación entre ácidos y una buena relación entre bases, ¿no? Relación entre ácidos y bases. Para regular eso, porque nuestro cuerpo es un medio dinámico, nosotros nos valemos de 3 sistemas para poder mantenernos en un pH adecuado. No puede oscilar entre uno o el otro. Primero, tienes lo que son los buffer, ¿ya? Los buffer. Los buffer o tampones, dicho sea de paso, son situaciones con tampones como si fuese una molécula que aguanta, que soporta, ¿no? Entonces, estos son principalmente los bicarbonatos. El bicarbonato es el principal sistema buffer, ¿ya? Esta es una regulación inmediata, es decir, ante el más rápido cambio ácido-base, ¿ya? En tu estado ácido-base, entre tu relación entre ácidos-bases, el que va a moderar y el que va a regular inmediatamente va a ser los bicarbonatos que están en tu sangre, ¿ya? Este bicarbonato, recuerda que va a ser producto justamente de que un CO2 y una molécula de agua se junten, pasen por una anhidrasa carbónica y pues en base a eso se tengan como resultado lo que es una molécula de hidrogenión y una molécula de bicarbonato. Esta reacción es de ambos lados, puede irse para este lado o puede irse para este lado. Entonces lo chévere es que obviamente que si yo tengo mayor cantidad de hidrogeniones, pues voy a consumir más bicarbonatos y pues voy a hacer de que esta reacción se vaya para el otro lado. Cuestión de que así elimino un hidrogenión, sacrifico mi bicarbonato y produzco moléculas que se pueden eliminar fácilmente, como el dióxido de carbono o el agua. Perfecto. Así es como funciona este sistema buffer. Un segundo sistema es el sistema respiratorio, el sistema pulmonar, ¿ya? Esta es una regulación mediata, no es inmediata. Y lo que va a hacer es que básicamente a nivel pulmonar, el pulmón, ¿ya? O sea, cuando nos acumulamos con ácidos, por ejemplo, un paciente con cetoacidosis diabética, se acumula ácidos, o intoxicación con aspirina, se acumula ácidos, ¿ya? Entonces, en nuestro cerebro, por vía del sistema nervioso central, ¿ya? Lo que va a pasar es que se va a activar justamente el centro regulador de la ventilación y lo que va a hacer, va a tener quimiorreceptores, receptores que capten la concentración de hidrogeniones. Y cuando capten que existe una mayor cantidad de hidrogeniones, lo que va a decir es allá, ¿ya? Hay más hidrogeniones, entonces lo que voy a hacer es aumentar mis ventilaciones, aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces estos pacientes empiezan a hiperventilar. Al empezar a hiperventilar, lo que va a pasar será algo chévere, ¿ya? Acá están tus pulmones, porque vas a empezar a perder más CO2, vas a ventilar más rápido, tu cuerpo bota más CO2. Oye, pero si te has dado cuenta en esta primera fórmula, mira, perder CO2, o sea, que la fórmula vaya en este sentido, ¿no? Bueno, tú lo estás viendo desde al revés, así que sería en ese sentido.
Si tú pierdes CO2, indirectamente, gracias a esta fórmula, estás perdiendo hidrogeniones. Estás consumiendo bicarbonato con hidrogenión para formar agua y CO2. Entonces, si yo hiperventilo, boto más CO2, entonces por medio de esta forma yo estoy sacrificando hidrogeniones para formar más CO2. Entonces, eso también es algo muy interesante, ¿ya? Ya que el CO2 tú lo puedes perder de varias formas, pero una forma en la cual viaja el CO2 es por medio de bicarbonatos, ¿ya? Eso ya lo vas a ver en Neumo, me imagino. Una forma en la cual viaja el CO2 es aquí, solapadito dentro de la fórmula del bicarbonato. Entonces, ese bicarbonato, ¿ya?, se va a unir justamente a un hidrogenio, se consume, ya estás consumiendo estos hidrogeniones en exceso y vas a formar agua y vas a formar CO2. Y este CO2 va a ser el que tú elimines con tu hiperventilación. Entonces, de esa manera tú regulas el estado ácido-base por vía pulmonar. 3. Es el mecanismo renal. Y este mecanismo ya es tardío. El mecanismo de control ácido-base por vía renal es un mecanismo tardío. Lo que va a hacer será básicamente mantener, ¿no? Lo que va a hacer será mantener los niveles de bicarbonato, los va a reciclar, o si no va a producir bicarbonatos de nuevo, ¿ya? Lo que va a pasar, bueno, esto es un poco más laborioso, ¿ya? Por ejemplo, esta es la membrana, ¿ya? Igual, esta es la parte de la orina, esta es la parte de la sangre. A nivel renal, entonces, igual va a haber bicarbonato que se va a filtrar, y pues ese bicarbonato que se filtra se va a unir junto, o sea, este bicarbonato no puede reabsorberse directamente. Lo que va a hacer es, este bicarbonato filtrado se va a juntar con hidrogeniones que también se han filtrado y se va a formar, una vez más, gracias a esta ecuación con la anhidrasa carbónica, gracias a esta reacción, se va a formar agua y CO2, ¿ya? Como hemos visto en el gráfico de inicio, el CO2 es una molécula que fácilmente se difunde en la membrana. Entonces va a pasar fácilmente por difusión simple la membrana, y acá dentro este CO2 se va a unir con otra molécula de agua y va a seguir la misma fórmula y se va a formar un bicarbonato, ¿ya?, y un hidrogenión. Este bicarbonato va a pasar a reabsorberse y este hidrogenión va a pasar a eliminarse. Entonces, de esa manera, mira con qué juego, el bicarbonato se reabsorbe, ¿no? Y el hidrogenión se sigue eliminando. Entonces, esa es una función renal y esa es una regulación tardía. Regulación inmediata por sistema buffer, regulación inmediata por sistema pulmonar y regulación tardía por sistema renal. Para acabar, los trastornos ácido-base. Entonces, nuestro cuerpo debe estar entre un pH de 7.35 a 7.45 por ahí, ¿no? Unos niveles de bicarbonato de 24 más menos 2, o sea, 22 a 26 más o menos. Y una presión de CO2 de entre 35 a 45. Son los valores normales, ¿ya? Si te das cuenta, juega bastante en torno al nivel de CO2. El CO2 es un componente ácido, si tú te das cuenta, y el bicarbonato es un componente base, ¿no? Entonces, tú vas a tener dos situaciones. Esto es algo muy general. Imagino que lo pondrás un poco más a profundidad ya cuando lleves tu curso de fisiopatología, pero lo menciono porque esta es la pepa en realidad del tema. Ya que los trastornos ácido-base pueden ser, o te vas hacia la acidosis o te vas hacia la alcalosis. Si tú tienes un pH muy bajo, estarás en acidosis. Y si tú tienes un pH muy alto, tú estarás en alcalosis. Si estás en esta acidosis, tienes dos opciones. O tu bicarbonato es muy bajo o tienes mucho CO2. Una vez más, este bicarbonato es tu componente alcalótico, ¿no? Y este CO2 es tu componente acidótico. Entonces, si tú estás en acidosis, o tienes más CO2 o tienes menos bicarbonato. Si el problema está porque tú tienes menos bicarbonato, estás en una acidosis metabólica. Y si el problema está porque tú tienes más CO2, esto es en una acidosis respiratoria. Igual, si tú estás en alcalosis, o tienes mucho bicarbonato o tienes poco CO2. Entonces, si el problema es el bicarbonato en exceso, tienes alcalosis metabólica. Y si tu problema está en el CO2
en defecto, tienes una alcalosis respiratoria. Luego vas a ver de que estas se compensan. Y pues para ver cuánto CO2 necesariamente compensa, porque obviamente si yo tengo menos bicarbonato, mi cuerpo va a buscar botar más CO2 para poder regular eso. Si yo pierdo bases, también tengo que perder ácidos. Si yo gano ácidos, también tengo que ganar bases. Los dos tienen que ir a la par para intentar compensar, porque es un equilibrio entre ácidos y bases. Si uno baja, el otro baja. Si uno sube, el otro sube. Puntual. Entonces, en la acidosis metabólica, para yo saber cuánto CO2 sea, vamos a decir, tengo que esperar, porque tienen que tener menos, yo uso esta fórmula, la fórmula de Winter, ¿ya? Bicarbonato por 1.5, eso más 8, y ese resultado, un intervalo de más, menos 2. 2 para arriba, 2 para abajo. Dato importante, la acidosis metabólica suele asociarse bastante a alcalosis respiratoria. ¿Ya? Se asocia bastante a los cuadros alcalóticos. Muy bien. En cambio, la acidosis, eso es lo que le comentaba al inicio. Si nosotros acumulamos más ácidos en nuestro cuerpo, si tenemos más ácidos, entonces, por medio del centro motor, nuestro cerebro, ¿qué va a querer? Hiperventilar para botar CO2. Pero si botamos CO2, estamos acá. Baja nuestro CO2, entonces va a haber alcalosis respiratoria asociada de tanta hiperventilación. Por lo tanto, acidosis metabólica con alcalosis respiratoria van de la manito. Luego de esto seguirá lo que es calcular el anion gap. El anion gap puede estar entre valores de 8 y 12. El anion gap no es nada más que la diferencia entre cationes y aniones que pueden existir. Recuerda que en los cationes es principal el sodio delante. Y los aniones tienes el cloro, el bicarbonato. Y este espacio correspondería a algunas proteínas o algunos ácidos que están allí. Recuerda que tienen que estar equiparados, ¿no? Pero esa diferencia se da por esas proteínas o esos ácidos, ¿ya? Si el anion gap está elevado, quiere decir que acá hay más diferencia, quiere decir que hay más ácidos que se están acumulando. Entonces quiere decir que su causa de acidosis metabólica es porque se están acumulando ácidos. En cambio, si hay un anion gap normal, ¿ya? Quiere decir que principalmente el problema es que se está perdiendo bicarbonato. El problema está en la pérdida de bicarbonato. Y es ahí donde yo puedo sacar distintas causas. Un anion gap elevado puede ser por intoxicación de glicoles, oxiprolina, L-lactato, D-lactato, metanol, intoxicación por heparina, insuficiencia renal por mecanismo de acumulación de urémicos, ¿ya? Que son ácidos, o cetoacidosis. En cambio, la anion gap normal puede ser la diarrea, acidosis tubular renal, insuficiencia renal, enfermedad renal crónica, estadios tempranos, sobre todo aquí, diuréticos o fístulas, pero sobre todo la diarrea, ¿ya? Entonces, todas estas patologías ya las vamos a tocar más adelante en una clase de fisiopatología, pero quiero que tengas en cuenta esta primera parte, que es lo que va de la mano con ese tema de ácido-base. Cuándo es en una acidosis o una alcalosis, y cuándo es metabólica y cuándo es respiratoria. Puntual. Los mecanismos de compensación y las causas ya lo veremos más adelante, pero lo que te corresponde en fisiología es hasta esta parte. ¿Ok? Entonces, espero que te haya gustado la clase. Eso ha sido todo con el día de hoy. Hemos tocado bastantes temas muy entretenidos y bastante bonitos y con bastante aplicación clínica. Espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad y eso ha sido todo hasta hoy. Cuídate mucho.